Iniciaremos la sesión del día de hoy, por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad, libre de distractores. Antes de ceder la palabra a la conducción de la sesión, la inteligencia artificial nos ayudará con algunas recomendaciones antes de iniciar la grabación. Esto es Primera Llamada, comenzamos. Queremos recordarte la importancia de la confidencialidad y privacidad de la información que se presenta. Este video contiene información con fines educativos y de actualización para los colaboradores activos en hospitales Star Médica. Su divulgación o distribución a personas no autorizadas está estrictamente prohibida. Por favor, sigue estas pautas. No debes de compartir este video con personas que no estén autorizadas para visualizarlo. Evita tomar capturas de pantalla, grabaciones de pantalla o utilizar cualquier otro medio para registrar el contenido de este video. Asegúrate que tu dispositivo de visualización esté protegido con una contraseña o PIN, y no lo dejes desatendido mientras el video está en reproducción. Si sospechas que la confidencialidad de este video se ha visto comprometida de alguna manera, comunicarlo de inmediato a tu superior. Para garantizar tu seguridad, es importante que mientras manejas evites visualizar la grabación. Un descuido puede tener un desenlace fatal. Y para poder concluir, hacer de tu conocimiento que el incumplimiento de estas pautas puede tener consecuencias legales y profesionales. Agradecemos tu compromiso con la confidencialidad y privacidad de la información presentada. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el contenido de esta grabación o su manejo, ponte en contacto con el coordinador de la sesión o con la Coordinación de Enseñanza Corporativa. Gracias por tu cooperación. Buenas tardes, es un placer para mí presentarles a la doctora Angélica Atzincedillo López, jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica en la Unidad Roma, quien compartirá con nosotros el tema de prevención de infecciones relacionadas a catéter urinario. Bienvenida. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar dentro de todo lo que nos compete al área de epidemiología, parte de lo que ustedes ya han abordado con los denominados paquetes de acciones preventivas que tiene como finalidad abordar las 4 principales tipos de infecciones asociadas a la atención en la salud. En este momento vamos a enfocarnos básicamente a lo que es la prevención de infección de vías urinarias relacionadas a un dispositivo urinario o catéter urinario, dado que es una de las principales que ocupa los lugares dentro de las infecciones asociadas a la atención en la salud. Es importante saber que para nuestro hospital es la segunda infección asociada a la atención en la salud. La primera son las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Bien, entonces, como lo muestra nuestra pantalla, tenemos las generales, que fue la intro que les di, las tasas, que es lo que vamos a conocer para que todo el hospital esté enterado cuál es el comportamiento en este referente. Bien, las infecciones asociadas en la atención en la salud, ya hablábamos que es un problema de salud pública, tiene un impacto no solamente económico y social, sino económico, principalmente por los días de estancia hospitalaria que puede permanecer el paciente, y que además de que sea solo esa infección, no exenta de que se pueda sobreinfectar. Es decir, el paciente al colocar un dispositivo invasivo que rompe todas sus barreras o su zona de seguridad, pues son vías de entrada para una gran cantidad de agentes que habitan particularmente en un ambiente hospitalario, donde las personas competentes no va a generar ningún problema, no así en aquellos en los cuales sus defensas se encuentran depletadas, como son todo paciente que ingresa a una unidad hospitalaria. Sumado a ello, puede ser que no sea el único dispositivo invasivo, puede que tengamos, además de un catéter urinario, dispositivos como son los accesos vasculares, que puede estar el paciente también bajo ventilación mecánica. Entonces, todos ellos se van sumando para que se colonicen y todas estas bacterias que están ahí viviendo encuentren el momento oportuno para ingresar y desarrollar una infección asociada a la atención en la salud. Es un problema de salud pública, no solamente lo marca la Organización Mundial de la Salud, otras instancias superiores que están a nivel nacional e internacional
donde las infecciones asociadas a la atención en la salud son prácticamente prevenibles. Y va muy de la mano justo en este momento cuando estamos teniendo una semana de las acciones para la seguridad del paciente. Y las infecciones asociadas en la atención en la salud tienen una gran proporción dentro de estas situaciones donde nosotros podemos contribuir a que éstas no se desarrollen. No quiere decir que todo paciente que esté sometido a uno de estos dispositivos de forma directa tenga que desarrollar una infección durante su estancia hospitalaria. Los tiempos van a depender de cuánto dure el paciente, pero a partir de 72 horas de su ingreso se encuentra en todo el riesgo de desarrollar una de estas. Bien, ¿cómo se comportan nuestras infecciones? En esta imagen pueden observar nuestro comportamiento de la tasa de infección asociada a la atención en la salud, es la tasa general. Está calculada con un denominador de 1000 días de estancia hospitalaria y tenemos la frecuencia, el número de casos que se presentan de manera mensual. Ustedes pueden ver que tenemos unos picos importantes a partir de junio hacia julio que tiene un comportamiento lineal, me refiero a que es una línea recta en ascenso, con un pico máximo en lo que fue julio. Viene un ligero descenso en agosto con otra pico de descenso lineal. Sin embargo, esto no quiere decir que esté bien. Esta inconsistencia, estas tasas tan elevadas que tenemos reflejan la falta de apego a nuestras acciones preventivas. Y no me refiero solamente al dispositivo urinario, sino también a todo aquello que lo rodea para su prevención, como son, para todos lo sabemos, un pilar fundamental, el apego a la higiene de manos, el uso de las precauciones estándar y llevar a cabo nuestros procesos en la colocación de dispositivos con tareas de barrera máxima. Entonces, nuestro comportamiento, vemos que en enero, febrero tuvimos un ligero ascenso, marzo nos mantuvimos un poco en meseta, abril tiene un ligero descenso para en mayo ir despuntando hasta hacer nuestro pico máximo en julio. El hospital regularmente o su comportamiento mensual son de hasta 3 infecciones asociadas a la atención en la salud. En estos últimos 3 meses a lo que vamos del año, hemos tenido una frecuencia de casos, me refiero al número de infecciones asociadas en la atención en la salud, de hasta 5 y para septiembre llevamos un total de 7 casos de infecciones asociadas a la atención en la salud. Esto es muy importante, quiere decir no que estemos detectando más, sino que realmente estamos fallando en los procesos, como les mencionaba, preventivos. Es un problema importante, debemos ver qué está sucediendo, qué otras partes no se están cumpliendo para que tengamos un comportamiento tan disparado. No es algo normal, no debiéramos de estar tan altos y debemos de buscar hacer acciones e intervenciones que limiten la presentación de estos casos. Específicamente para las infecciones de vías urinarias, ahí pueden ver comportamiento 2025. Tenemos en el febrero tuvimos un caso, en marzo un caso, luego no tenemos abril y mayo nada, en junio un caso y julio y agosto no tuvimos nada. Aquí tenemos un sesgo que se ha tratado de trabajar de manera importante, en el cual al no tener toma de cultivos, no tener criterios definidos totalmente clínicos, más un aislamiento microbiológico, aunque las clasificamos, en su mayor parte hacemos el trabajo, limita la identificación de los casos. Y no es que se tomen las que tienen antibiótico, no se les dan a todas antibiótico y no todas las que tienen antibiótico son casos confirmados como infección de vías urinarias relacionado al catéter urinario. Entonces aquí es muy importante trabajar con el grupo médico y en coordinación con el área de enfermería para hacer la toma inicial de un examen general de orina ante criterios de sospecha clínica, la clínica ante todo, un buen interrogatorio, factores epidemiológicos dentro de un ámbito hospitalario que pueda desarrollar el paciente una infección asociada en la atención en la salud, seguida de su toma de cultivo, particularmente un urocultivo. De ahí data su participación, particularmente de enfermería, que la calidad de la toma sea la adecuada. ¿A qué me refiero? A que la muestra en cuanto se tome sea llevada al laboratorio para evitar que ésta se colonice. 2, que sea tomada en pacientes que tienen una indicación con una sonda que sea tomada con la barrera máxima para que no se vaya a mandar una muestra contaminada, no de la bolsa que está tirada en el piso, no de la bolsa que ha sido manipulada, porque todo eso va a alterar los resultados. Entonces, esta es una tasa que tenemos al comportamiento 2025 hasta este primer corte del semestre del 2025.
Importante para todos saber qué agentes son los que estamos encontrando dentro de nuestras infecciones. Prácticamente son enterobacterias. Ustedes pueden observar en el gráfico que casi el 50% lo ocupa Escherichia coli y una parte de Candida albicans. Esta Candida albicans está citada con un 45%, pero cabe mencionar que en el reporte de los urocultivos aparece como un colonizador. Para hacer una confirmación de una infección de vías urinarias relacionada al catéter urinario por una de origen micótico, requerimos que se tomen 2 urocultivos con técnica totalmente de barrera máxima. ¿Qué es lo que tenemos? Que solamente se toman con una primera muestra, donde las características pues sí dejan un poco abierta la calidad de la toma de la muestra y no se toma una segunda muestra. Esto no lo dice epidemiología. Hay criterios de vigilancia epidemiológica, criterios de infectología, que por ello para tener una adecuada recuperación microbiológica requerimos de 2 tomas de orina para un urocultivo. Y entonces tener la certeza de que perfectamente la gente que está participando es un agente micótico. Por eso está mencionada la Candida albicans, si no estaría actuando prácticamente como un colonizador. En segundo lugar, se encuentra la Klebsiella pneumoniae dentro de nuestras recuperaciones de urocultivos con un 11%. Entonces, prácticamente vivimos con enterobacterias. Habla mucho de esas sondas que son manipuladas, que no se llevan a cabo en su colocación de forma correcta o durante su instalación no se llevan los cuidados adecuados, donde todos somos partícipes de ello. Entonces, para ello tenemos los paquetes de acciones preventivas y en el que nos atañe en esta tarde hablar es para la prevención de infección de vías urinarias. Aquí pueden observar bajo la implementación que se tuvo para el hospital a partir de julio y agosto, ya estaremos mostrándoles en otra oportunidad septiembre, lo que les mencionaba de los 4 paquetes. Pueden ver que las mediciones se han realizado. En naranja y amarillo tenemos el número de observaciones realizadas para ver si los pacientes que tenían un dispositivo urinario cumplían con todas las acciones preventivas. Para el día de julio tuvimos 79 observaciones, en agosto un apego, perdón, de 79% y en agosto del 85%, con base a todas las variables medibles. Aquí les muestro todos los paquetes y vemos el cumplimiento, cómo ha modificado a lo que es julio y agosto. Vimos mejor apego hacia el mes de agosto, esperaríamos a ver qué sucede en el mes de cierre de septiembre. ¿Y qué es lo que evaluamos ese apego? Bueno, se tiene que poner en un número consecutivo el número de pacientes que estamos observando, el día en que se están observando, el turno para vigilar que todos tengamos estandarizado el proceso, a qué servicio corresponde en la instancia del paciente, la habitación, el episodio, las iniciales del paciente, ya que no ponemos el nombre completo, su fecha de nacimiento. Hay que recordar que aquí hay acciones esenciales de seguridad del paciente. La número 1, identificación correcta del paciente a través de su fecha de nacimiento. Evaluamos si se realiza la fijación del catéter urinario acorde a la edad del paciente y que no genere ningún daño, que no se vaya a contaminar o a colonizar por la zona en la cual se realiza esta fijación. Si se realiza diariamente la higiene de los genitales con agua y jabón durante su permanencia del catéter urinario. Ya sabemos que se tiene que hacer una limpieza adecuada y por lo tanto se tiene que verificar si se realizó, quién la hizo y en qué turno se realizó. Si la línea de drenaje se encuentra libre de obstrucción, que hace lo que hablábamos, que a veces está acodada, está aventada, y eso va a favorecer el reflujo de la orina. Si la bolsa recolectora se encuentra por debajo del nivel de la vejiga sin tocar el suelo, una que se contamina, no debe de estar en ese lugar. Debe de estar justo debajo del nivel de la vejiga y evitar para que también haya reflujo. No es sentar al paciente y dejarle la bolsita ni en las piernas ni en el piso. Todo eso se coloniza. Evaluar si se mantiene el sistema sin desconexión, es decir, es un circuito cerrado, y con ello se evalúa ese porcentaje de cumplimiento para este tipo de dispositivo invasivo. Es una cédula que ustedes pueden bien conocer, lo evalúa enfermería y todos debemos de estar familiarizados con las variables para que no olvidemos el cuidado del catéter urinario. Bien, ¿qué es lo más importante? Hemos hablado, seguramente han hablado en otras oportunidades de lo que es la prevención de IBUS y el catéter urinario y pueden hablar de técnica, de su manejo, pero hay puntos críticos que en este momento es importante que no pierdan de vista de todo ese bagaje de información que ha sido de manera repetida. Uno,
Evitar de ser posible que se le coloque un catéter urinario, porque no es estricto que un paciente que ingresa a una unidad hospitalaria forzosamente deba de requerir una sonda urinaria. Son situaciones médicas muy específicas de la indicación de la colocación de un catéter urinario. No se recomienda utilizar catéteres urinarios para incontinencia urinaria, hay que evaluar la causa para poderla abordar. Todo tipo de catéter y específicamente el urinario debe de ser retirado tan pronto como sea clínicamente posible. Hablamos de la evaluación, la evolución del paciente y que no exceda en su preferencia más de 5 días. Es decir, tenemos que la parte clínica evaluar la precisión y la indicación estricta de ese catéter. Y lo mismo hago la acotación, considerar los otros dispositivos invasivos. Hablamos de los catéteres, que no es para tener una vía permeable. Si no lo requiere, no lo requiere, hay que retirarlo, porque todo eso va a favorecer que a la larga el paciente desarrolle una infección asociada a la tensión en la salud. Bien, la cateterización urinaria debe realizarse con insumos estériles, que ya lo hablábamos, debe de llevar el personal que va a participar en la colocación o que va a ser el responsable de su instalación, de conocer la técnica, de utilizar la barrera máxima, lavado de manos, el uso de su bata, de guantes, llevar su mesa donde llevará todos sus insumos para colocarlo y no sobre la cama del paciente, no la jeringa al lado, sino que no se rompa la continuidad de accesos y de esterilidad para la colocación de la sonda. Debe mantenerse la técnica séptica tanto durante la inserción como en los procedimientos posteriores, donde se mantenga este dispositivo y el cuidado del dispositivo. No es que cualquiera vaya, se asome, vea el etiquetado, si lo curaron, si lo limpiaron, con manos sucias, tocando otras cosas que no correspondan. Ante todo hay que lavarse las manos, vigilar, descubrir cómo corresponde, para que no haya ningún factor que asumamos que pueda participar en esta colonización. Los catéteres no deben ser cambiados de forma rutinaria, pues rompemos el circuito, que era lo que hablábamos, entonces va a generar mayor trauma, mayor exposición del paciente, y no es que tengamos que estarlos cambiando. Si se retiran, tendrá que ser evaluado claramente por la parte médica, y su reinstalación también tendrá que estar debidamente evaluada y justificada. Es ahí donde los pacientes generan mayor trauma de la uretra, hay mayor reflujo y estas infecciones luego se pueden tornar complejas y con agentes resistentes. Agentes resistentes me refiero a microorganismos con perfiles de sensibilidad a los antibióticos, que van a ser requerido utilizar de más amplio espectro el tratamiento y va a prolongar su estancia y los efectos que estos conllevan. Mantener un sistema de drenaje cerrado. Ya hablábamos que los sistemas abiertos se deben de evitar para no romper la seguridad del mismo. La irrigación o lavado de la vejiga, así como la instilación con antisépticos o agentes antimicrobianos, no va a prevenir la infección de la orina, es decir, no son profilácticos colocarle nada para que no se infecte. La única forma es tener muy clara la indicación de la colocación de un catéter urinario, el tiempo que se va a requerir y el tiempo oportuno para retirarlo. Eso es lo que va a limitar la presentación de las infecciones asociadas a la atención en la salud del tipo de infección de vías urinarias.